Muy buenas tardes, queridos amigos del canal Programación Guacelote. Yo soy Pablo Hernández Hernández y el tema que vamos a tocar el día de hoy es la definición de lo que es la herencia y la diferencia entre una herencia en relación a lo que es C++ y a una relación de lo que es una herencia en clase Python. Si no más por el momento, comenzamos a continuación. Hablar de las herencias no significa cuando un padre o un familiar fallezca y nos dé como que los productos o el dinero o cualquier tipo de patrimonio o objeto relacionado que tenga que ver con la casa, que lo disfruten los hijos. Esa definición no es una herencia relacionado a orientada a objetos. Entonces, para hablar la herencia orientada a objetos, es una especificación de nuestra programación orientada a objetos en la cual una clase nueva se va a construir a partir de una clase existente. Por ejemplo, si nosotros tenemos la clase que es el abuelo, obviamente el abuelo o el papá de mi papá, que es el miembro de la familia, va a tener obviamente varios hijos que podría ser mis tíos y de esos tíos o papás van a tener obviamente hijos que serían como mis primos y pues básicamente son conceptos principales que tenemos que aprender en la actualidad, tanto en el mundo escolar como en el mundo laboral. No permite dar solamente ciertas características, sino que podemos reutilizar los códigos ya generados a partir de nuevas características, a partir de nuevas clases y de nuevos conceptos. Tiene serie de propiedades que nos permiten hacer códigos versátiles en cuanto al mundo de la programación. Podemos definir una clase padre, que es como el que vamos a dibujar a continuación. Quizás no sea un experto dibujando ese tipo de temas. Le vamos a poner un texto que es el abuelo. Le ponemos un foco más para acá. Quizás no sea un buen dibujante, un buen conceptuador, pero sí especificar como lo que estamos haciendo. Vamos a seleccionar para hacer un poco más para acá. Ok. Si quieres lo podemos hacer un poco más chico. Ay, perdón por borrar el abuelo. Y no borrar el abuelo lo que es el concepto básico. Estas las podemos encontrar en varias definiciones, lo podemos encontrar en varios conceptos y lo podemos trabajar en varios lenguajes de programación. Ok, tenemos la clase que es el abuelo, pero dentro de la clase abuelo podemos tener varias definiciones. Vamos a cambiarle un poco de color a este formato. Bueno, quizás va a ser como el papá número uno. Bueno, fue uno que es el papá. Oh, oh, creo que se vio un poco mal en este concepto. Ah, ya está, ya hasta decís el abuelo. Qué gacho soy, la verdad. Deshaciéndote de tus abuelitos. Y no hablamos de los problemas que existen con la delincuencia directamente hacia las personas mayores. Eso es algo malo, pero volviendo a nuestro tema, vamos a cambiarle un poco de color a este tipo de... Vamos a cambiarle un poco de color. ¿Está bien?
Vamos a hacer un foco más para acá y vamos a cambiar otro color. Ahora vamos a hacer el triángulo número 2, que es el fafá número 2. Vamos a seleccionar esto porque luego si son problemas o pequeños errores, eh, no hay que ser somos malos dibujantes, eso lo sabemos. Ok, vamos a seleccionar este y voy a omitir este porque ya tenemos algo de mismo color. Y vamos a ponerle FAFA 3. Entonces, para definir los conceptos de lo que es la herencia, el papá uno va a ser básicamente lo que es el papá del papá, que es el abuelo. Definimos también otro que podría ser el tío, que es el hijo de mi papá y que es hermano y que es su brother, pues. Y otro brother que es en realidad el papá del papá, que es el abuelo, que tiene sus tres respectivos hijos. Pero para detallar más esta información, y sí nos estamos haciendo un poco de bolas, lo que podríamos decir en los ejemplos de herencia, lo podemos trabajar directamente en Java, lo podemos trabajar directamente en C Sharp, lo podemos trabajar hasta incluso en C++, pero teniendo las características de heredadas en cuanto a esa información, es que la herencia es la clave de la programación orientada a objetos que se parte de una clase a partir de clases ya existentes. O sea, que pueden derivar las bases ya existentes agregando ciertas características. No se tiene que escribir desde un principio. Puede sobrecargar incluso esa información, incluso reutilizar el código. Si tenemos una clase que casi hace todo, ya nada más se podemos crear ciertas subclases y ciertas construcciones en cuanto a la clase base. Para una clase derivada, podemos tener constructores, podemos poner destructores, podemos hacer copias de las mismas clases poniendo diferentes características, podemos sobrecargar informaciones y podemos tener funciones de ciertas bases. Hablando de eso, también podemos hablar de la jerarquía, que es como una especie de árbol genealógico, como lo que mencioné hace rato. Quizás no de manera muy detallada, pero de las clases padres pueden tener varios hijos o varias hijas, que son los hijos de los papás, que son sus hermanos, que sean mis tíos, y pues obviamente de los hijos pueden ser mis brothers, que pueden ser sus sobrinos de los tíos. Pero regresando al tema de la programación, es una clase que será subclase de la clase de la que va a heredar. Por lo tanto, se pueden referir de manera más genérica como clase base y se puede encontrar en la jerarquía. Pero a diferencia de esto, hay muchos tipos de herencia. Puede ser única, la cual cuando una clase es derivada va a heredar las propiedades y el comportamiento de una sola base. Es decir, que se puede extender solamente a otra única clase. Puede tener multiniveles de herencia como segundo concepto. Eso se puede referir a que se puede dar una clase derivada, haciendo que esa clase derivada sea la clase base para una nueva clase. O sea, haciéndose bolas el uno con el 2, que el 2 con el uno, y se puede crear las clases derivadas a partir de otra clase derivada. Puede también tener clases híbridas que se pueden combinar de las tres herencias anteriores, que pueden ser las únicas, pueden ser jerárquicas y pueden ser de multiniveles. Pero hablando de herencias múltiples, son las que corresponden las figuras de herencia cuando una clase hereda más de varias superclases. Quizás
La desventaja de tener una herencia es que la clase derivada tendrá que tramitar las dependencias con dos clases bases. Pueden tener herencias públicas cuando los miembros públicos de la clase base convierten en miembros públicos de la clase derivada y los miembros protegidos de una clase base. También puede haber herencias protegidas cuando los miembros públicos como los protegidos de esta superclase se pueden convertir protegidos a partir de una clase derivada. Y la herencia que es privada son cuando los miembros de los públicos y los protegidos de una superclase se convierten en los miembros privados de una superclase. Como verán, son conceptos de orientado a objeto que debemos de tener en cuenta. Los podemos ocupar a partir de los patrones de diseño, podemos ocuparlo para construcción de información, pero sí hay muchas desventajas en cuanto a las herencias, como los sobrecargamientos de información, y luego te haces bolas de bolas, y de por sí, yo, Pablo Hernández Hernández, ya me hice bolas en cuanto al mundo de la familia real, en el mundo de la programación, es desempolvarme y no hacerme tantas bolas, pero teniendo un ordenamiento de manera correcta. A diferencia de esto, las herencias no me quise enfocarme un poco a Java, un poco a C Sharp. Sí, me gustan esos conceptos, pero son un poco más laboriosos en cuanto a información, en cuanto al abrir, no sé, las carpetitas, las clases. No es nada de dificultad, pero sí el tiempo cuando corre la información o cuando ejecuta es algo tardado. Mostrando este tipo de ejemplos, vámonos directamente a lo que es a mi lenguaje de programación C++. Ah, sí, cierto, déjame borrar esto. Y tendré que decirle un momento al adiós a los dibujitos. Quizás lo que me diría, aprende a dibujar y a explicar un poco los conceptos. Ah, también el abuelo. Ok. Como verán, tenemos las librerías de Visual C, bueno, de Bronze Deep C++. Obviamente lo hicimos en lenguaje C++. Tenemos en la biblioteca de lo que es IOStream y el name std. Si quieren ver lo que es el video de lo que hice de la presentación comparando los diferentes Hola Mundo, lo pueden checar disponible en ese video. Tenemos básicamente dos clases, que es la clase base y la clase derivada. Obviamente la clase base va a ser el papá de estos conceptos. Es muy importante tener punto y coma y las llaves porque si no, pueden generar ciertos errores en cuanto a información. Obviamente el público Virtual Boy método 1 es el que va a ejecutar principalmente el método que lo que es en base al número 1 y lo que está haciendo el método 2 es consultar la clase base del método 2. En la clase derivada podemos definir que es público en la base, que quiere decir que la clase derivada es el hijo de la clase base número 1 y lo que se está haciendo con los void y con los mismos nombres es que estamos sobrecargando esa información, pero poniendo a los hijos del papá. Tenemos como base la función principal, tenemos un puntero que se llama base y obviamente new derivada en cuanto a definir estos parámetros para una clase. Si quieren que más adelante haga un video de lo que es encapsulamiento, métodos get set, definir una clase directamente desde un diagramado UML, que básicamente es lo que se trabaja para programación orientada a objetos, con mucho gusto, sin ningún problema, haré este video. PTR lo que está haciendo es apuntar la dirección de las clases del método número 1 y del método número 2. Ahorita verán más o menos cómo, bueno, cuál fue el resultado de todo esto. Se va a borrar lo que es el apuntador y se regresará la información. Como resultado de esta impresión en cuanto a la información, tenemos que el método de la derivada de la clase 1 está sobrecargando la información de lo que es de la clase base de virtual
método uno, o sea que la clase derivada sacó de ahí al papá que es del método de la base uno. Ay, qué niño tan desobediente de la clase derivada número uno. Y de la clase de método número 2, no se puso nada de void porque está sobrecargando esa información del método de la clase base número 2. O sea, qué niño tan obediente, obedeciendo a su papá, que es no está sobrecargando, perdón, la información, y qué niño tan obediente lo que es el método 2, y qué niño tan desobediente metiéndose a la cola de las tortillas, sacando al papá de la clase base número 2 por la clase derivada de número uno. En diferencia en cuanto al lenguaje C++, queremos mostrar lo que es el lenguaje de programación Python. Obviamente estos dos niños son las super clases de herencia número uno y del número 2, que son prácticamente los hijos del papá, que es la superherencia. ¿Y por qué pongo método llamado número 3? Porque es el papá de estos dos chamaquitos que se portaron muy mal básicamente. Y lo que hice para evitar la ejecución en otros lenguajes de programación en Python es directamente irme sobre de la terminal y ejecutarlo directamente de Py, el nombre de la clase .py. Al final de esto, mandamos a llamar los métodos número uno y método número 2 de todas esas superclases. Como podrán ver, sí me cuesta algo trabajo definir lo que es hablar directamente de manera teórica lo que es las herencias número uno y las herencias número 2 y hasta quizás en general. Ay, caray, ya me hice bolas en cuanto a las herencias de este mundo de la programación, pero son conceptos muy importantes que debemos de tomar en cuenta, son características que debemos detallar información y de hecho, a pesar de que te haces más y más bolas en cuanto a los métodos, a las herencias, polimorfismo de esa información, sí es muy importante trabajarlos porque lo trabajan en varias empresas, en varias oficinas, en varios desarrollos de software. Y pues sí, tener un poco de orden, un poco en organización y sobre todo saberlos utilizar, porque sí, me costó un poco más de trabajo lo que es C++ y un poco de lo que es Python. Resumiendo en cuanto a la información, las herencias son conceptos importantes en programación orientada a objetos. Podemos heredar los métodos y podemos heredar los atributos. Podemos llamar una subclase que es la clase hija y la clase derivada. Y la clase que va a heredar, obviamente, es la clase padre, la clase base o superclase. Lo van a conocer en varios conceptos. Y hay muchos tipos de herencia, como los mencioné hace un momento. Sí, son conceptos pesados, pero que debemos de tomar en cuenta cuando enfrentemos problemas al mundo real en información, ya ni digamos en temas para realizar pruebas, y mucho más si organizas temas ya de aplicaciones web, ya de aplicaciones electrónicas. Son conceptos que debemos de tomar en cuenta para desarrollar diferentes programas, sabiendo o entendiendo los que son los conceptos. Lo demás ya lo podemos hacer con pan comido. Si les gustó este video, si les gustó más o menos esto, cómo definir estos conceptos, pueden darle un like. Yo soy Pablo Hernández Hernández de Programación Guacelote. Nos veremos pronto.